Buenos días, vamos a ir comenzando. Lo primero, bueno, pues agradeceros la asistencia a este webinar. Mi nombre es Tomás, soy consultor BI dentro de Oreca IT y durante la sesión, si tenéis alguna duda sobre Power BI, que es la herramienta que vamos a estar tratando hoy, pues podéis dejar vuestras preguntas en el chat y al final tendremos un tiempo para responderlas. Vale. Bueno, para los que aún no nos conocéis, empezaré un poco contando quiénes somos y qué es lo que hacemos en Oreca IT. Vale. Oreca IT es una empresa tecnológica especializada en la digitalización de procesos de gestión de negocio y entornos productivos, fundada en 2009, con sedes en País Vasco, Navarra y Cataluña. Somos un equipo de más de 130 especialistas y profesionales en SAP y otras tecnologías punteras que pues encuentra la mejor solución específica para digitalizar cada empresa. Ofrecemos soluciones de ERP, CRM y MS, así como otro tipo de digitalizaciones, tanto para la gran empresa como para las pymes, independientemente de su tamaño y sector. Somos especialistas en tecnologías SAP, Microsoft y Salesforce, entre otros, y contamos con un gran portfolio de productos propios. Además, incorporamos tecnologías como la IA o el IoT allá donde haga falta. También contamos con una línea integral para pymes, donde ofrecemos servicios y productos específicos para resolver todas las necesidades informáticas de una pyme. Entre nuestros servicios destacamos la opción de alojar tus aplicaciones empresariales en un entorno privado. Gracias a nuestro centro de procesamiento de datos de última generación que está ubicado en nuestras oficinas de Gasteiz. Vale. En Oreca IT ponemos a disposición de los clientes todo nuestro conocimiento en las siguientes áreas, que son las que vemos ahora en pantalla, que son tanto funcionales como técnicas. Estas son recursos humanos, finanzas, customer experience, logística y almacén, gestión de plantas y entornos productivos, inteligencia artificial y sensórica, analítica de negocio, que es al departamento al que pertenezco yo, administración de sistemas y desarrollo de aplicaciones e integraciones. En Oreca IT, apostamos por la mejora continua, por eso contamos con las certificaciones de la norma internacional ISO IEC 9001, que es de calidad, la ISO IEC 27001, que es de seguridad de la información, y la ISO 20000/1, que es para la gestión del servicio de mantenimiento en SAP. Vale. Un poco estas son imágenes de nuestras oficinas, que como comentaba, pues tenemos oficinas tanto en Leioa, en Bilbao, en San Sebastián, en Gasteiz y en Mutilva, en Navarra, e Igualada, en Cataluña. Estas son un poco nuestras imágenes. Vale, pues después de esta breve presentación vamos a dar paso al webinar en sí. Y pues como decía, buenos días a todos, soy Tomás, formo parte del equipo de Analytics de Oreca y hoy quiero hablaros de una herramienta que, sinceramente está cambiando la forma en que muchas empresas, especialmente las pymes, entienden y gestionan su negocio, que es Power BI. En Oreca, acompañamos a las empresas en sus procesos de transformación digital, ayudándolas a aprovechar mejor sus datos, porque no olvidemos que los datos están ahí, lo que tenemos que hacer es sacar provecho de ellos. Y este es el tema de hoy, la inteligencia de negocio, que es clave porque toca un punto sensible para todas las organizaciones, que es cómo convertir los datos que ya tienen estas empresas en información útil y decisiones que generen resultados reales. El webinar lo hemos estructurado de esta manera, en estos 4 puntos, que es, el primero hablaremos de la problemática que viven muchas pymes con sus datos. Después veremos qué ofrece Power BI como herramienta para solucionar estos retos. Posteriormente explicaremos unos beneficios concretos de esta herramienta, del uso de esta herramienta. Y ya por finalizar terminaremos con algunos ejemplos reales que muestran el antes y el después del uso de Power BI. Entonces la idea es que al final de la sesión tengamos una visión clara de cómo Power BI puede ayudarnos a ganar tiempo, claridad y control en nuestro negocio. Vale.
Por hablar un poco de la problemática actual de las pymes, empecemos por la realidad que muchos vivimos día a día, que bueno, pues en la mayoría de las pequeñas y las medianas empresas los datos están repartidos en muchos sitios. Bueno, pues igual la facturación la podemos tener en el ERP, las ventas la tenemos en un archivo Excel, el control de horas puede estar en otro fichero, las previsiones de stock en un correo electrónico que nos han mandado o en una hoja compartida en un SharePoint. Entonces, todo esto hace que al final los informes se preparen de una manera manual, recopilando esa información y repetitiva. Es decir, cada mes o incluso hasta cada semana hay que recopilar toda esa información que está dispersa, copiar y pegar en un archivo, revisar las fórmulas, buscar errores, actualizar gráficos. Bueno, pues al final todos sabemos lo fácil que es cometer un error, por ejemplo, en un archivo Excel o cualquier herramienta manual cuando hay 1000 fórmulas cruzadas o referencias rotas. Entonces, bueno, pues esto al final genera falta de visibilidad y pérdida de tiempo. La dirección no siempre tiene los datos actualizados o los responsables de área no ven el negocio de forma global y muchas decisiones, pues muchas veces se toman más por intuición que por información. Además de todo esto, cuando alguien pide un informe diferente, pues por ejemplo, estamos comparando las ventas de un trimestre en este periodo y en el mismo periodo del año anterior, pero ya queremos hacer un filtro por producto o por una región geográfica concreta, pues hay que rehacerlo todo con ese filtro que necesitamos. Entonces, esto hace que muchas veces los datos lleguen tarde o directamente no lleguen. Por otro lado, tenemos numerosos informes en distintos departamentos o incluso dentro de un mismo departamento hay trabajadores que trabajan con una visión distinta de los datos. O sea, se están manejando diferentes versiones. En definitiva, muchas pymes tienen los datos pero no los aprovechan. Están ahí en los ficheros, pues en el ERP, en el CRM, pero están dispersos, como comentábamos antes, están desconectados y al final esto genera pues que tener una visión que no está unificada. Entonces es aquí donde entra la solución de Power BI. ¿Qué aporta Power BI? Bueno, pues esta herramienta desarrollada por Microsoft para conectar, transformar y visualizar datos de forma sencilla o intuitiva es lo más bueno, y lo más importante, sin necesidad de ser alguien demasiado, bueno, digamos, tener un conocimiento demasiado técnico. Es decir, podemos hacer informes y desarrollar dashboards de una manera más sencilla, aunque sí que si queremos profundizar vamos a tener que tener un conocimiento más experto o técnico. Como decíamos, bueno, pues, y como vemos en pantalla, la conexión con otras fuentes de datos es sencilla. Power BI se conecta fácilmente con Excel, con ERPs, con CRM, con bases de datos y archivos en la nube o incluso plataformas web como Google Analytics o SharePoint. Todo esto son conexiones nativas de Power BI, es decir, que no hace falta programar esas conexiones. Simplemente nos van a pedir unos datos de, bueno, pues unas credenciales y podemos conectar con las bases de datos que nosotros tengamos. Da igual al final dónde estén los datos, Power BI puede recogerlos todos en un mismo sitio y combinarlos y crear una vista única del negocio. Vale. Transformación de datos. A través del editor de consultas se pueden limpiar, unificar y transformar los datos antes de analizarlos. Por ejemplo, si el ERP guarda las fechas en un formato y el CRM guarda las fechas en otro, Power BI puede, bueno, pues poner el mismo formato a las dos fechas y armonizar esas dos columnas automáticamente. O si tenemos nombres de cliente duplicados o inconsistentes, los podemos agrupar y normalizar. Vale. Hablando también un poco de la visualización y el análisis, una vez que los datos están preparados, llega la parte más potente, que es la visualización interactiva. Esto es muchas veces lo que nos llama la atención tanto a desarrolladores como a los líderes de una organización, que las visualizaciones, los informes de Power BI resultan muy atractivos y muy potentes. Entonces, esta es la parte que, como decía, que tanto nos llama la atención a consultores y a responsables. Con Power BI podemos crear paneles visuales donde cada gráfico, mapa o tabla está conectado entre sí.
Si hacemos clic en una categoría de un gráfico o en una zona geográfica también de un gráfico, todo el panel se ajusta automáticamente para mostrarnos solo la información relacionada con esa categoría que hemos seleccionado. No hace falta rehacer todo el informe para ajustar ese filtro. Además, bueno, pues los informes pueden actualizarse automáticamente cada día, cada hora o incluso en tiempo real, dependiendo de la fuente de datos. Es decir, ya no hace falta rehacer los informes cada mes, sino que estos, digamos que entre comillas, se actualizan solos. Vale. Automatización y ahorro de tiempo. El cambio al final es enorme y es muy palpable, porque en lugar de invertir horas preparando datos, el tiempo se invierte en analizar y decidir. Las actualizaciones, eso, pues como comentabas, son automáticas y los informes están centralizados. Todos vemos la misma versión de la información, al fin y al cabo. Entonces, esto elimina los típicos casos de que un usuario dice yo veo este dato, pues yo tengo esta otra versión de la información. O sea, al final, pues tantas veces escuchamos en las reuniones como que a mí este dato me sale diferente, ¿no? Entonces, Power BI acaba con este problema. Vale, vamos a hablar ahora del siguiente punto, que es los beneficios que podemos tener dentro de las pymes y bueno, pues los beneficios concretos que Power BI nos puede aportar. Por un lado, tenemos decisiones más rápidas y seguras. Cuando los datos están al día y son accesibles, las decisiones se toman con más rapidez y con más confianza. No hay que esperar a que alguien prepare un Excel o que esperar al cierre de mes para saber qué está pasando. Podemos detectar, pues, por ejemplo, una bajada de ventas o un aumento de costes, todo esto en tiempo real y actuar de inmediato. Es decir, podemos anticiparnos a tomar decisiones y no reaccionar a lo que está pasando, sino anticiparnos. Vale, segundo punto, bueno, pues más control, pero sin tanto esfuerzo. Bueno, pues uno de los mayores beneficios de Power BI es que nos permite tener más control del negocio sin añadir más carga de trabajo. O sea, en lugar de depender de informes manuales o de pedir continuamente datos a otros departamentos, pues al final la información aparece actualizada y lista para usar. Con Power BI, cada responsable puede consultar en un solo panel todo lo que necesita. Esto, bueno, pues permite detectar problemas antes, que es lo que comentaba, que nos podemos anticipar a cambios y tomar decisiones con mucha más seguridad. Y lo mejor de todo, pues es que el control no requiere más esfuerzo. Los datos al final, como comentaba, se actualizan solos. Podemos programar actualizaciones automáticas. Y entonces los informes, al estar automatizados, no hay que rehacer nada cada mes o cada semana. Simplemente entras, consumes el informe y tomas decisiones. Por otro lado, menos dependencia de, pues eso, de herramientas como el Excel o bueno, herramientas manuales, que bueno, pues el Excel sigue siendo útil, pero tiene limitaciones. Power BI lleva este potencial a otro nivel. Permite compartir los informes de forma segura en la nube a través de Power BI Service, donde cada usuario ve solo lo que necesita. Además, los datos están protegidos, auditados y centralizados. Ya no hay, pues eso, las mismas versiones de un fichero circulando por correo entre los trabajadores. Siguiente punto, pues el ahorro de tiempo. Este es uno de los impactos más visibles. O sea, al final las empresas que implantan Power BI suelen ahorrar horas de trabajo cada semana solo en la generación y revisión de informes. Y ese tiempo realmente puede dedicarse a tareas más valiosas, ¿no? Que al final son pues analizar los datos, decidir y mejorar el funcionamiento de la organización y no tanto en preparar un informe. Y ya por último, bueno, pues tendríamos una visión global y actualizada del negocio, porque Power BI ofrece una visión global de, pues, por ejemplo, ventas, producción, finanzas, logística, recursos humanos. O sea, todo esto podemos centralizarlo en un solo panel, en un mismo sitio. Al tener la información actualizada del negocio, podemos detectar patrones, comparar periodos, bueno, al final, pues eso, anticiparnos a problemas antes de que ocurran. Y lo mejor de esto es que sin tener que pedir los informes a nadie. O sea, cada responsable puede consultar su información directamente en un mismo panel. Vale. Por continuar un poco viendo la herramienta, bueno, he preparado una pequeña demo
Y bueno, pues vamos a ver un poco ejemplificado de todo lo que estaba hablando en el webinar. Para lo primero que tenemos, la primera imagen que vemos al abrir Power BI es esta, un lienzo en blanco. Y el primer paso que tenemos que hacer es, bueno, pues cargar un conjunto de datos, ya sea a través de un Excel, a través de, bueno, pues un SAP Business Warehouse, un SQL. Las opciones son muy grandes. De hecho, vamos a ver que si doy aquí a obtener datos, puedo abrir todas las opciones que tengo para conectar Power BI con fuentes de datos y vemos que, bueno, pues el menú es enorme, hay muchas opciones. Por ejemplo, si le doy aquí al buscador y quiero conectarme a través de SAP, pues aquí me salen los diferentes conectores de SAP. Como comentaba, son conectores nativos de Power BI. Pues si, por ejemplo, quiero conectarme desde SQL, bueno, pues también tengo una serie de conectores. O, bueno, pues también puedo conectarme a través de un libro Excel. No hace falta hacer conexiones de datos solo con bases de datos relacionales. Para esta demo, bueno, pues ver un ejemplo. Este sería, por ejemplo, el conector con datos de SQL. Bueno, pues nos pedirían una serie de configuración y unas credenciales, o sea, un usuario y una contraseña para poder conectarlos. Sin embargo, bueno, yo he desarrollado una demo a través de un libro de Excel que, bueno, pues podemos verlo aquí en ejemplo. Este Excel, bueno, pues tiene distintas pestañas y cada pestaña pues es una tabla. Por ejemplo, tabla de empleados. Si yo quisiera cargar esta tabla, me aparece aquí bueno, pues un poco la previsualización de esa tabla. Le daría a cargar, pero bueno, yo ya le he dado a cargar. Vamos a ver. Aquí está bien, vale. Esta es la herramienta de Power Query. O sea, como comentaba en el webinar, la herramienta de Power Query sirve también para unificar datos, para transformarlos y al final dejarlos bien preparados para poder realizar nuestras visualizaciones. Sin entrar demasiado en detalle, los pasos que he ido aplicando para transformar esta tabla están aquí recogidos. La tabla que veíamos al comienzo era esta, o sea, todavía estaba sin preparar. Vemos que los cabeceros de las columnas todavía estaban en la primera fila. Bueno, pues hemos ido aplicando unos pasos para transformar esta tabla y al final, bueno, pues hemos obtenido una tabla bien preparada, con los formatos correctos y demás. Luego también hemos estado creando, por ejemplo, hemos cargado una tabla de evaluación y una tabla de sueldo. Estas tres tablas las vamos a conectar, bueno, en este caso en concreto tenemos la tabla de hechos, que sería la tabla de empleados, y luego las conectaríamos con la tabla de la evaluación de esos empleados a través de la columna ID de empleado, ahora lo veremos, y la tabla sueldo también a través del ID de empleado. Una vez hechos los cambios pertinentes de las transformaciones en las tablas que son necesarias para normalizar nuestros datos, le daríamos a cerrar y aplicar. El siguiente paso, una vez bueno, pues transformados los datos, deberíamos conectar nuestras tablas. Power BI, por predeterminado, tiene la función de automáticamente conectar las tablas si detecta que hay algunas columnas que se llamen igual y que tienen el mismo tipo de datos. Si esto no se hiciera porque Power BI no lo tiene configurado, esta conexión automática, bueno, sería tan sencillo como coger el campo de una tabla, o sea, de la tabla que queremos conectar, arrastrarlo a la tabla destino y se nos abre este menú de presentación en el que, bueno, vemos que la relación va a ir desde la tabla sueldo a la tabla empleados y se va a conectar a través de la columna ID de empleado. También, bueno, sin entrar demasiado en detalle, nos da opciones para configurar la cardinalidad y la dirección del filtro cruzado. Le daríamos a guardar y ya tendríamos establecida la relación. Vale. Una vez hecho todo esto, lo que ya podríamos empezar es a crear nuestro informe.
Bueno, por hacer un par de ejemplos, por ejemplo, podríamos conectar la tabla de empleados y poner en una tabla el nombre del empleado, el nombre de su responsable y luego, bueno, pues por poner información de las otras dos tablas para comprobar que la relación entre las tablas funciona correctamente, podríamos poner, por ejemplo, la evaluación del 1 al 10 que tiene cada empleado o, por ejemplo, el sueldo de cada empleado. Esto para ver que, bueno, pues las conexiones entre las tablas de las que hablaba en las diapositivas anteriores se puede hacer aquí en la visión de modelo que comentaba en Power BI. Bueno, por no centrarnos solo en una visión de tabla y por ver algo más visual, también podríamos, bueno, pues por ejemplo ver un gráfico de columnas un poco al uso, pues por ejemplo podríamos ver por departamento de cada empleado la evaluación promedio. O sea, aquí esta suma de evaluación, yo pondría aquí promedio. Vale, pues podríamos ver, por ejemplo, la evaluación promedio de cada departamento de la empresa. Son, bueno, pues ejemplos sencillos que podemos ir calculando y, bueno, pues para ver un poco el potencial que podría tener esta herramienta. Entonces, a ver, tampoco podemos detenernos en hacer un informe muy exhaustivo, pero, bueno, ya he creado una demo para mostrar un poco qué se podrían hacer con estos datos que he cargado y bueno, pues podríamos tener un informe pues tan completo como el que vemos ahora en pantalla, en el que vemos pues una serie de KPIs, visualizaciones, podemos agrupar por pues eso, grupos de edad, por banda salarial, por evaluación. Luego otro ejemplo que también comentaba en las diapositivas anteriormente, si quisiésemos, por ejemplo, añadir un filtro pues, por el departamento de ventas, simplemente clicamos en la categoría de ventas y el resto de filtros se verían bueno, pues afectados por esa selección, por ventas. O sea, no habría que volver a rehacer el informe si nosotros queremos filtrar por una categoría en concreto. Luego, bueno, pues podríamos hacer un análisis más exhaustivo, pues por ejemplo, de los sueldos, en este caso en concreto, o de la evaluación. Podemos hacer informes que estén paginados, es decir, podemos hacer páginas en las que vamos profundizando en el detalle de nuestros datos. Y bueno, esto es un poco lo que quería ver, el potencial de la herramienta. Luego, ya por último, además, aunque no, tal vez en un primer momento no fuera necesario tener un nivel técnico muy avanzado, sí que podemos empezar a programar medidas DAX, que son una serie de código que podemos ir empleando para hacer cálculos pues con nuestros datos para hacer unos análisis más profundos. Vale, entonces, bueno, pues hasta aquí un poco la demo y por continuar con la presentación, vuelvo a compartir. Vamos a entrar ya a la última parte de la presentación y es voy a presentar algunos ejemplos, algunos casos de éxito que hemos llevado a cabo dentro de Horeca IT con nuestros clientes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es una captura de pantalla de un dashboard pues del indicador de la OEE, que al final es un indicador que es muy importante dentro de las empresas del mundo de la industria o la fabricación, ¿no? De la producción. Entonces, por ejemplo, antes, en este caso, pues, esta empresa industrial llevaba el control de este indicador en un Excel. Entonces, cada responsable de línea rellenaba sus datos manualmente y al final de la semana, pues alguien unificaba toda la información en un único informe. El resultado de todo esto, cuando nos vinieron a pedir ayuda para desarrollar este proyecto, pues era que ellos manejaban un informe con días de retraso y bueno, que al final tenía poca fiabilidad, porque pues al final estos datos eran introducidos a mano por los trabajadores de planta. Trabajamos con ellos, desarrollamos este proyecto y después de implementar Power BI, pues los datos se integraron directamente desde el sistema en planta. El panel pues, se actualiza automáticamente, mostrando en tiempo real al final la eficiencia, las paradas o los rechazos que pueda haber, así como los tiempos de producción. Entonces, bueno, pues hoy la dirección de planta pues puede ver desde una aplicación móvil o desde la tablet que ellos utilizaban,
cómo evoluciona la productividad hora a hora y tomar decisiones al instante. Vale. En este otro caso, bueno, esto también estuvimos trabajando con un cliente que, bueno, pues también tenía planta y vendía sus productos, y luego esos clientes que compraban estos productos tenían la posibilidad de abrir alguna incidencia, pues por si había algún fallo en el producto que les habían vendido y demás. Entonces, pues en este caso el área de calidad necesitaba gestionar todas estas incidencias. Lo mismo, cuando vinieron a nosotros, ellos manejaban todas estas incidencias a través de un Excel y con muchas fuentes de información dispersas. Entonces, nosotros con Power BI todos estos datos los consolidamos en un único panel y que muestra, pues eso, como vemos en pantalla, pues el número de incidencias, los tiempos de resolución, causas principales o los responsables, ya sean tanto responsables de los trabajadores o las máquinas que había en planta que habían estado paradas o lo que fuera. Entonces, además permite visualizar tendencias. Que, bueno, pues por ejemplo, si un tipo de fallo está aumentando en una determinada línea o en una determinada fecha. Y bueno, pues esto como resultado no solo es un panel bonito, o sea, al final es una mejora real del control de procesos y de la toma de decisiones, ¿no? Que venimos diciendo durante todo el webinar. Vale, y bueno, ya por este ejemplo, ya para cerrar, este caso era también un tema de ventas y de dirección comercial. Pues eso, tenían como varias delegaciones y entonces en esta empresa, pues eso, antes cada comercial enviaba su Excel semanal y la consolidación al final del dato, como comentábamos, pues tarda días. Y ahora también, pues implementando esta herramienta, Power BI, pues conectábamos con el CRM y el ERP, pues la dirección podía ver las ventas por zona, por producto o por cliente, pues eso, con una actualización semanal. Todo automatizado, claro. Y entonces, pues si un objetivo no se estaba cumpliendo, se puede reaccionar antes de que se termine el mes. O sea, no hacía falta esperar a que todo el mundo enviase su informe. Vale. Y ya, bueno, pues un poco en resumen, pues Power BI no solo es una herramienta para crear gráficos bonitos, también es una nueva forma de entender el negocio, de tomar decisiones basadas en datos y al final pues de liberar tiempo y recursos dentro de las pymes. O sea, con Power BI pasamos de intuir a saber y de reaccionar cuando ya está el problema encima de la mesa a anticiparnos a ese problema. Entonces, bueno, pues desde Eureka queremos un poco ayudaros a dar ese paso. Por esto, bueno, pues tras el webinar ofrecemos una sesión gratuita de diagnóstico donde analizamos vuestra situación actual y pues os podremos mostrar cómo Power BI puede adaptarse a vuestro negocio en concreto y al fin y al cabo pues aportar valor real desde el primer día. Para esto, bueno, os pasamos luego el contacto, pero solo tendríais que poneros en contacto con Arrate para agendar esta sesión. Es una oportunidad perfecta al final para ver de forma personalizada qué puede hacer Power BI por vuestra empresa. Y ya, bueno, pues sí que sí, para cerrar, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que esta sesión os haya ayudado a entender que el uso inteligente de los datos no es solo una cosa de las grandes corporaciones o las grandes empresas, sino que hoy cualquier pyme puede acceder a la inteligencia de negocio con herramientas como Power BI y dar un salto enorme en, pues eso, al final en eficiencia, claridad y control de nuestra organización.